Buenas noches, hoy es viernes día 28 de octubre. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y nuestra victoria inminente. Estoy desaparecida estos días por dos motivos. Primero, nos cortan la luz cada 2 por 3 y es imprevisible saber cuándo te toca. Entonces, ayer era, no sé, 6 o 7 horas y esta mañana también lo desconectaron. Así que así vive Ucrania después de los ataques a nuestra infraestructura crítica. Millones de personas se quedan por unas temporadas a lo largo del día, unas horas sin luz. Algunos tenemos más suerte y nos desconectan varias horas, luego conectan y otros están sin luz hasta que arreglen todo lo que haga falta para suministrarla. Es una situación que no sabemos cuánto va a durar porque de repente nosotros lo arreglamos y nos bombardean otra vez. Así que nos están enviando ayudas, sabemos que de los países bálticos nos envían equipamiento electrónico, también nos ayuda Japón, pero por supuesto el tamaño de destrucción es tal que esa ayuda es paliativa, ¿no? Para no dejar caer el sistema y mantenerla en el funcionamiento mínimo. Así que eso es. Y otro motivo es que estoy trabajando en un taller. A mí me gusta mucho el teatro. Ahí los amigos que hicieron teatro conmigo lo saben, porque yo hice un par de temporadas del teatro español. Y entonces yo me siento muy identificada en un workshop que es impartido por dos profesores especialistas en el siglo de oro español. Entonces estamos ensayando con los estudiantes de la Universidad de Arte la obra La vida es un sueño de Calderón de la Barca. Y por cierto, como el mundo aquí estoy usando un soporte para grabar mis vídeos y el soporte son 2 tomos de Calderón de la Barca. Así que es una caja grande que yo tengo en mi colección de libros. Así que nada, en eso estamos. Por eso no os prometo unos vídeos tan informativos como suelo hacer de vez en cuando. Así que vamos a repasar todo lo que es importante durante esta semana. Ucrania ya está acercándose a la cifra de 70.000 rusos liquidados. Ya es un número bastante importante de gente que falleció en esta guerra por parte de Rusia y esperamos que tenga alguna resonancia social, ¿no? Que de momento solo se escucha en algunas repúblicas, digamos, independientes como Bashkortostán, Kalmykia o regiones, ¿no? Porque en realidad Rusia es un país multinacional, multiétnico y tiene 160, creo, nacionalidades. Pero la mayor parte de esas nacionalidades dentro de la mayoría rusa son muy poco numerosas. Solo varias de ellas tienen más de 1 millón de personas. Y entre ellos, por supuesto, Ucrania, que solo hay 1 millón de ucranianos en Moscú. Así que Moscú puede ser tomada por los ucranianos si es que fueran, pero también tienen su ceso ya comido por la propaganda rusa. Así que hay chechenos, hay creo que bashkiros y poco más, o sea, son 5, aparte de los ucranianos. Con lo cual es muy difícil crear un movimiento liberador dentro de esas regiones que pertenecen, a lo mejor tierras que pertenecen a las etnias que viven allí, porque tienen su lengua pero no siempre la hablan, porque Rusia reprime todo el movimiento, digamos, nacionalista. Así que vamos a ver cómo evoluciona este tema, ¿no? Ucrania de momento ha reconocido la independencia del pueblo checheno de Ichkeria, que fue proclamado en el año creo que 91, que como es un pueblo que tiene mayor población de 1 millón de habitantes, no sé cuánto exactamente tienen, hay que mirarlo, pero Rusia luego no le permitió ser independiente y empezaron la Primera y la Segunda Guerras Chechenas, que eran muy sangrientas. Simplemente os digo que la única etnia que se atrevió a rebelarse dentro de lo que es Rusia, pues tuvo este fin tan dramático, ¿no? Y tiene un régimen que es el tío pagado por Putin, el Kadyrov, o sea, Chechenia, por estar controlada por este Kadyrov, que es el hijo de un traidor que traicionó su propio pueblo,
pues Rusia le paga un dineral desorbitado que ninguna otra región recibe, o sea, para mantenerlo, digamos, tranquilo y pacificado. Bueno, me he metido ya en cosas que no son, pero quiero decir que el movimiento liberador nacionalista y étnico en Rusia puede existir, pero no es tan grande. O sea, la posibilidad de que China ocupe Rusia es mucho mayor que alguna región rusa se independice así por medio de una revuelta. Bueno, todo puede pasar, ojalá, ¿no? Como los calmicos o los basquiros, ellos están ya protestando. Pero la esperanza de que el señor Xi Jinping lo haga es mucho más probable. Bien, entonces, los conflictos étnicos también suceden en el ejército ruso. O sea, ellos como que se odian mutuamente y ya hubo unos tayikos arrasando como 20 rusos con una ametralladora y hay conflictos entre los chechenos y los rusos, chechenos y buriatas, calmicos y los rusos. Aquí ya hubo una especie de masacre que hasta llegaron las fuerzas de policía para calmar un cuartel que tenía revueltas étnicas dentro. Entonces, vemos que la tensión en Rusia crece. ¿Por qué los cuento? Es que para nosotros, cuanto más problemas tenga Rusia, mejor, porque se van a dedicar a sus problemas, no a nuestra vida, no nos van a joder con permisos, lo que están haciendo. Cuando todo va bien ahí, o más o menos bien, pues lo que hacen es fastidiar a los demás, y eso hay que impedir. Entonces, hay que potenciar todos los movimientos que se puedan haber, todas las crisis, revueltas sociales, para que por fin Rusia pues se dedique a lo que tiene que dedicar y el imperio, ¿cómo se dice?, se disuelva. ¿Ok? Porque Rusia, de hecho, es uno de los pocos imperios que no se ha disuelto, porque es un imperio terrestre. Pues porque todas, o sea, la Chukotka, pues la tuvieron que vender a los Estados Unidos, porque era una parte que estaba a través del mar. Pero todos los territorios ocupados por Rusia, salvo algunas islas japonesas, pues son tierras, y son tierras que están cerca. Por eso persiste el imperio. Por eso Rusia quiere seguir siendo el imperio, porque claro, Ucrania es una parte de tierra que ellos ven posible para conquistar, y también otros países que ellos también están mirando, no solo Ucrania. De hecho, Bielorrusia ellos ni siquiera consideran como si fuera un país. Dicen, Bielorrusia si son los nuestros. Además, los nuestros son como vasallos, no, es que no son hermanos siquiera, son... Nosotros aquí mandamos y vosotros lo que queráis. Bueno, entonces también se habló del discurso de Putin de ayer, que yo creo que más atención les llamaron su tos continua y sus manos azules, que dicen que la reina antes de su muerte también tenía esas manos con venas todas azuladas, como si tuviera un montón de inyecciones. Así que eso es la gente le hace mucha ilusión pensar que Putin muera pronto. Pues nada, Putin ha soltado unos cuantos delirios suyos, odiando un discurso de odio hacia el Occidente, pero también un discurso de decir, bueno, estamos dispuestos a colaborar con el Occidente civilizado y tradicional, porque este Occidente progre no va con nosotros. Nosotros somos gente de valor o de valores. Bien, y por supuesto, todo este discurso repetía la frase que estamos abiertos a negociar, que estamos dispuestos a negociar. O sea, está pidiendo a voces esa negociación y sentarse a la mesa. Simplemente para que lo sepáis, ¿no? Que ya está clamando y va a presionar más, por supuesto, porque justo, por ejemplo, cuando Erdogan nos hablaba de hace falta sentarse a la mesa, pues Erdogan habla de esto y al día siguiente los bombardeos más feroces. Ya nos pasó 2 o 3 veces. Entonces nos da miedo que Erdogan nos diga algo porque al día siguiente, ¡chachán!, bombardeo. Uy, ¿qué más? Nosotros, cuando muchas veces la gente me dice es que en España estamos preocupados porque suben los precios, la gasolina, tal. Aquí los precios ya han doblado o han triplicado de las cosas. O sea, no 100%, 200 o 300%, ¿vale? Entonces los huevos, el precio de los huevos normales ha triplicado en los últimos 2 meses, a lo mejor. Entonces tenemos que entender
cuando algunos en algún programa me preguntan, ¿y a ti no te parece que la gasolina, no sé qué, y aquí estamos... Pues mira, aquí en Ucrania ni se habla de los precios, ¿vale? Porque es muy cínico cuando nos matan hablar de los precios, porque para nosotros es como, yo no sé, es un discurso impertinente, porque a nosotros nos han recortado salarios un montón, a mucha gente, un 20, un 30%. La inflación es más del 30%, pero yo creo que es más, que el gobierno lo está camuflando porque no tenemos un balance económico bueno. O sea, si dicen 26%, le puedes echar un 50 o 60 tranquilamente. Así que vivimos con un montón de presión y cosas que nos tenemos que privar, de las que nos tenemos que privar, ¿vale? Y eso aparte de la muerte, del sufrimiento y de todo lo que nos trae la guerra, ¿no? Entonces, los precios es cuando yo decía, cuando la gente me hablaba del COVID, y yo le decía, por Dios, si nosotros tenemos la guerra antes del día 24, el COVID para nosotros es algo insignificante, porque vivimos 8 años de guerra. Entonces, es como escala de prioridades, ¿vale? Y en nuestra escala de prioridades, ahora mismo, los precios no es nada, ¿vale? Porque lo primero es sobrevivir. Y ya el precio no le pones un precio a tu sobrevivencia. No sé si yo me he explicado bien. ¿Qué más? Dice el alcalde de Kiev que dentro de 2 o 3 semanas tenemos sistemas antiaéreos adicionales en Kiev. Os cuento que el presidente anterior es mi favorito. Él, con su propio dinero, modernizó el sistema antiaéreo en Kiev. Y gracias a esto, Kiev no está siendo tan brutalmente arrasada, bueno, también porque estamos un poco más lejos, como por ejemplo Kharkiv o Mykolaiv, que no tuvieron ese privilegio de tener un sistema anti-artillería y ni siquiera de modernizarlo. Así que, ¿qué más? Polonia pide armas porque se dieron cuenta que necesitan un seguro adicional y piden entrar en el programa Nuclear Sharing. El Pentágono nos manda más municiones, nuevas ayudas que fueron anunciadas ayer. También os cuento una cosa, los militares ucranianos tienen un problema que no tienen los rusos. No pueden entrenar dentro de Ucrania tranquilamente, ¿vale? Porque los rusos, cuando saben que hay una concentración de militares, bombardean esos sitios. Y hemos tenido pérdidas de muchísimas, de centenas de personas por esto, ¿no? Porque estaban en un centro de entrenamiento y metieron ahí una bomba. Esas pérdidas no se declaran, ¿vale? No os dirán, no, hoy han muerto 300 militares en el centro de entrenamiento, pero se saben, ¿vale? Entonces es tremendo lo que pasó. Entonces Ucrania tiene que ¿cómo se dice?, descentralizar a sus fuerzas militares y entrenar por brigadas pequeñas. O sea, no podemos tener un centro de entrenamiento en condiciones, porque hay unos que entrenan ahí, otros que desminan ahí, otros que... todo muy, muy así móvil y desorganizado. Entonces, tenemos centros de entrenamiento en algunos países europeos, en Gran Bretaña, ¿vale? Entonces, cuando a veces me dicen, es que España ha entrenado 19 militares, pues en Gran Bretaña dicen que ya van por 10.000. Entonces, me gustaría que España se involucrara un poquito más. Hay un programa europeo y dentro de este programa se planea entrenar a 15.000 militares, pero básicamente es Polonia. Por eso el jefe que lo comanda es un general polaco. Y los británicos lo hacen por su cuenta. Y, por ejemplo, Australia ha anunciado que va a mandar a 90 instructores para entrenar en Gran Bretaña a nuestra gente. Y es muy importante, porque a veces llamamos a militares para alguna pregunta y tal, y están en Polonia, no están en España, ¿eh? Bien, de hecho, Gerson. Gerson puede ser una trampa, porque los rusos dicen que están saliendo de allí, pero en realidad no salen. Al revés, traen refuerzos, están evacuando valores y a colaboracionistas y también a los jefes del ejército. Sin embargo, hay nuevos refuerzos alojándose en Gerson. En Gerson, la gente de Gerson no ha salido. Hay una parte que lo hizo y hay otra parte de 120.000 personas que se quedan ahí. Son gente mayor, gente que no ha podido en su momento evacuarse cuando podían, hacerlo con poco dinero, porque todo eso cuesta mucho dinero.
y a partir de 1 de octubre Rusia cerró la evacuación a la parte ucraniana y la mayor parte de personas no pueden salir, o sea, no pasan esa filtración y se tienen que quedar dentro. Por eso creemos que en Gerson puede haber una trampa. Cuando hablan de la bomba sucia, puede ser arma química, alguna cosa. Entonces el ejército ucraniano, aunque puede entrar en Gerson, está tardando en hacerlo. Están pensando en a ver qué pasa ahí. Así que nada, con esto yo creo que voy a terminar hoy. Buen fin de semana y venceremos.